Entonces voy a ir como desde lo más amplio que a mí me evoca hasta lo más específico que tiene que ver con algunos puntos exactos de nuestro oficio. Primero concibo la narración oral, tal como lo decía Carmen Borges, como un arte que gracias al trabajo y esfuerzo de los compañeros ya está reconocido como una disciplina artística. Entonces, me parece reflexionar primero cuál es la importancia del arte a partir de un estallido social como el que vivimos y sobre todo de un proceso constituyente. Porque el arte, como sabemos, es una herramienta de articulación social en general, cualquier disciplina artística, ya sea desde la música, la danza, el teatro. El arte siempre se propone como un espacio en donde que puede convocar a las distintas capas sociales, a los distintos géneros, a personas de distintos intereses y ayuda a generar una polis en torno al arte. Y el arte en sí yo creo que ya es una cosa que nos convoca en un proceso social, que nos ayuda a escucharnos, a reunirnos y sobre todo que nos entrega una herramienta para saber canalizar el descontento que podemos tener como sociedad, la rabia, para difundir las injusticias y también para poder propagar ideas a través de esta disciplina artística. Entonces ya el solo hecho de estar catalogados como una disciplina artística me parece que tiene un rol que no es ingenuo, que es un rol político importante para la sociedad, para saber convocar y sobre todo consiguiéndonos a nosotros como agentes culturales. Sin embargo, más allá del concepto de arte y de cultura que tenemos en Chile y de cómo esto es parte de los procesos sociales, nosotros en este momento creo que la mayoría de los que estamos aquí somos narradores, ya sea en un formato amateur, profesional, por hobby, pero todos estamos ocupando la narración oral como una herramienta artística y la narración oral específicamente me parece que es una herramienta que aún ayuda más en el proceso que estamos viviendo como país, porque la narración oral nos permite desarrollar sobre todo la escucha sin pensar en la narración oral con un fin político, sino que el solo hecho de, por ejemplo, ir a un colegio a contar una historia o de reunirnos en un café con otros colegas y generar un espacio de escucha en un café, en un restaurante o en una área distinta, ya en sí es una forma de educación política, además de una forma de arte de entretención, porque la gente a través de nuestra disciplina escucha un cuento, se entretiene, lo que dicen muchas veces en el público, se van a otro espacio, pueden desarrollar la imaginación, pero no solo eso, sino que con el hecho de contar un cuento y de generar esta atmósfera, ya estamos enseñando a la gente a escuchar, a mantener silencio durante un rato, a escuchar lo que un otro me está proponiendo, al levantar en mi cabeza el imaginario que es el otro me propone y poder plantearlo en mi cabeza, que es la forma básica de la empatía. Y aquí me quiero detener porque creo que sobre todo nosotros lo que podemos aportar en este desarrollo y en esta discusión social es a la empatía a través del compartir imaginarios. Porque como decía, a veces no lo hacemos con un fin práctico político lo de contar una historia, pero sí le estamos enseñando a los niños a que a veces se puede guardar silencio, se puede escuchar lo que dice el otro y se puede llevar lo que el otro está contando a mi cabeza. Y sobre todo a partir del 18 de octubre yo creo que eso es lo que nos faltó como país, porque se polarizó todo, algunos con una idea, algunos con unos sentires, y costaba en verdad comprender y ponerse en los zapatos del otro para ver qué era lo que me proponía, por qué una persona actuaba con la rabia desde cierto lugar, qué era lo que le pasaba en su situación social íntima para actuar de esa manera, por qué otros proponían otro camino distinto, por qué algunos no lograban sentir ninguna empatía a partir del desarrollo del descontento social o no entienden por qué es necesario cambiar una constitución. Entonces, para poder ponerse en el lugar de los distintos pies que componen Chile, me parece sumamente necesario la escucha y el desarrollo de estos imaginarios compartidos. Y ahí nuestro trabajo es fundamental. Y ahora si lo queremos llevar a un tema aún más político, además del desarrollo de los espacios de escucha, la narración oral es una herramienta que nos permite enseñarle al otro a contar su propia historia. Además de que podemos contar cuentos populares, tradiciones, leyendas, es una herramienta que nos permite contar la vida,
cuál es el contexto en el que vivimos, cómo nos desarrollamos. Entonces, por eso decía que existen distintos niveles de narración oral. Está el artista profesional, está el que lo ocupa, no sé, como la bibliotecóloga en alguna parte, distintas formas, pero yo siento que en Chile todavía estamos en deuda de enseñarle a la gente a narrar historias solo por el hecho de saber contarse a sí mismo. Y el hecho de saber contarse a sí mismo también va a generar que todos podamos entender las distintas dimensiones de todas las problemáticas sociales que aquejan a Chile. Así que partiendo por eso, era lo que yo decía, como la narración oral parte de este proceso. Por eso me gustó el nombre de este coloquio, porque nos hace pensar en el proceso de la narración oral más allá del mismo cambio constitucional. Porque sabemos que en un momento ya van a empezar la asamblea, se va a cambiar la constitución y no sabemos si como narración oral vamos a ser reconocido como un arte constitucional y a lo mejor no lo queremos. Hay constituciones que son muy cortas, de un par de párrafos, hay constituciones que son muy largas y que hacen reconocimiento de las distintas disciplinas artísticas, de los bienes patrimoniales que se desean conservar. No sabemos lo que va a pasar en Chile y quizás esa es una discusión que deberíamos presionar más en el momento. Pero sí me parece muy importante y agradezco el espacio para reflexionar en cómo podemos aportar al proceso para que las discusiones que se den sean con sentido, con escucha, con el compartir de imaginarios. Y ahora llevándolo más a la problemática misma de lo que puede pasar con las políticas culturales a partir de la Constitución, me parece que nuestro rol principal debería ser presionar para que en la Constitución se garanticen los derechos sociales para toda la sociedad y también que se garanticen como la vida digna de los artistas y de los agentes culturales. Porque en este momento las políticas de la cultura de Chile responden a los derechos humanos en líneas generales, se enmarcan dentro de los derechos humanos, pero tienen pocas políticas culturales asertivas para que los artistas realmente podamos vivir con dignidad. Hay solo un par de leyes que se proponen para esto, que es, a ver, perdón, lo tengo anotado aquí. La ley 19.889, que es la ley de contratación de artistas del espectáculo, pero en realidad yo, conversando con muchos narradores, me doy cuenta que no conocemos esta ley y que muchos programadores o personas no se adhieren a la ley, y también está la ley de propiedad intelectual, que también muchas veces como narradores también la saltamos para un lado o para otro, para beneficio nuestro o para no beneficio. Entonces no estamos siendo tan parte de las leyes que proponen darnos una vida con dignidad y deberíamos presionar para que tengamos más garantías sociales, ya sea en salud, en educación, en vivienda y en todas las problemáticas que podamos tener. Eh, y bueno, para eso también me parece súper importante, cuando hablaba de las distintas capas de la narración oral, hacernos parte de reconocer al narrador oral profesional, al narrador oral amateur, al narrador oral que lo ocupa con fines prácticos como herramienta de trabajo, y no es porque una capa sea mejor que otra. Todos somos parte del universo que compone la narración oral, ya sea como un arte popular o profesional, pero es necesario para que cuando realmente hayan estadísticas gubernamentales de políticas culturales, sepamos que los que están viviendo de la narración oral le podamos dar una garantía en cuanto a la contratación de colegios, en cuanto a la contratación de los planes de lectura, a la contratación de biblioteca, y así entendiendo estas distintas capas podemos en verdad aportar a que la vida digna que queremos con este proceso social y cambio de constitución sea realmente para todos y todas y podamos también convocarnos y articularnos como gremio. Bueno, creo que ya estoy en el tiempo, pero después feliz de conversar y genial porque somos poquitos, así que podemos abrir la palabra y ahí ya entrar en profundidad la discusión con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Importante lo que estabas comentando. Y es un tópico que se ha ido un poco repitiendo en las conversaciones que ya hemos tenido. La necesidad, por ejemplo, de validarnos, de conocer las leyes, la ley de derecho de autor, la ley de contratación. Creo que tendríamos que seguir un poco después, porque todavía no sabemos cómo vamos a seguir después de la sexta tertulia que la tenemos en el próximo mes, quizás haciendo un poco ese tipo de aporte, ver cómo podemos informarnos de todas esas cosas y seguir juntándonos para eso. Y también otra cosa que es súper importante, la necesidad de escucharnos unos a otros y desarrollar la empatía, que cada vez en este país uno ve y en todo el mundo en general,
que se está perdiendo. Y de pronto el hombre es el lobo del hombre y ahí nos perdemos. Entonces yo creo que es súper importante seguir pensando en esa perspectiva. Y para seguir pensando en esa perspectiva o en otras nuevas que se pueden dar, vamos a seguir este viaje, nos vamos a Rancagua, vamos a conversar con Rosana Miranda. Rosana es narradora oral desde hace 10 años y su motivación es la promoción de la lectura y el rescate de las historias familiares. También les recuerdo que pueden dejar en el chat todas sus opiniones. Gabriela, no sé si habrá algo que quieras comentar, porque Gabriela está viendo el chat en este momento. ¿Gal? Antes de pasar a Rosana. Sí, bueno, acá Palabra en Movimiento escribió, en general hay mucha ignorancia, pero sobre todo confusión respecto a esa ley. Me imagino que se refiere a la ley que nombró Nicole de contratación. En lo personal no entiendo nada y cuando le pregunto a colegas de diversas disciplinas hay un sentir similar. Eso respecto al chat todavía no hay como, pero me imagino que después al final vamos a tener que conversar y como dijo Carmen, creo que es un tema que hay que poner en una tertulia próxima de todas maneras. Eso. Gracias, Gaby. Entonces ahora vamos con Roxana. Roxana tenía un PowerPoint al parecer. ¿Estás lista? Sí. Entiendo que César va a manejar ese tema. Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces para Por favor. visualizar la presentación. Compartir. ¿Está viendo ya? Por favor, que... Roxana, ¿se puede ver ya? sí, pero se ve además... ¿Pequeñita? Claro, ampliarlo, que se vea como presentación. Ya, un segundito. Bien. Ahora sí. No veo. Oh. Esas son las cosas. ¿No se abrió? Vamos a tratar de nuevo. Así un poquito de paciencia. No se perdió, ya no para el compartir pantalla, César. ¿Ahora sí? ¿Cuál es Ahora, mi señal? Ahora sí. Tienes que ir abajo. Tienes que ir abajo donde hay como una copita. Ahí, o hazle clic a la foto, a la primera. ¿Cuál se ve? Sí, es cierto. Bueno. Puedes apretar F5, César. Sí, está cargando. Es la señal que está lenta para cargar. Presentación, claro, donde dice presentación en diapositivas. Ahí se ve igual, yo creo que está... ¿No? Sí. Ahí. ¿No? Empezamos. La niña oye por enésima vez Lo la hacemos historia. así, vamos viendo, porque igual se ve perfecta la presentación. Sí. Se ven al lado las gafas, pero no sé si será muy importante. En este... Ahí está. Ahí estamos bien. Ahí. Perfecto. Bien. Ya, Roxana. La niña oye por enésima vez la historia del prodigioso caballo de la abuela. Después son las historias del suegro. Sobrevive a las más increíbles aventuras y trae sus negros ojos a esta tierra, las que la hacen vibrar. Cuando un taller se abre, bien lo hace la posibilidad de rescatar esas maravillas narradas. Descubre entre libros, lápices, tijeras, un sinfín de materiales
a más personas como ella. Se quedan con cara de cuento, extasiadas en un instante mágico de palabra que se transmite de imaginación a corazón, viceversa. Todos alrededor del fuego compartido, entre sonrisas y afectos, un instante donde la comunicación existe. Foto. Enviar foto. Siguiente. Sí. Mi nombre es Rosana Miranda Pérez. Soy rancagüina, cuentera. Creo que todos podemos ser narradores. En el momento en que le contamos a otro nuestro viaje en micro o cualquier otra cosa que nos haya pasado, estamos haciendo narración oral. Obviamente, hay personas que nacen con el don. Los que no, tenemos que aprender por el camino. Agradezco a los maestros que he tenido, especialmente a quienes abrieron este andar, como Marisol Ibarra Codoseo, quien generosamente compartió sus saberes conmigo y con otras personas más. También menciono a Carlos Acevedo, quien valoró mi interés por este tema. Además, al equipo de formación de la Escuela de Cuentacuentos de la Fundación Mustakis. Foto. Mi repertorio es público, infantil y familiar. Foto. He narrado en diversos espacios. Los más fáciles, claro, son las salas de clase y bibliotecas. Foto. También en calles, plazas, parques, estaciones de metro, ferias, en escenarios grandes, pequeños. Foto. Todos han sido importantes, los que han tenido buena recepción o los que no. Por suerte, estos han sido los menos. Foto. Foto, por favor. Vamos. Esperado. Esencial ha sido la preparación de tales en repertorio, tiempo y lo más importante, la comodidad del público. Si el público no está cómodo, es imposible que disfruten de lo que les llevo. Foto, por favor. He trabajado mayormente sola, aunque en los inicios tuve asociación con otras compañeras. Pero a poco andar me di cuenta que nuestros intereses eran diferentes y me vi enfrentada al desafío de trabajar sola. Foto, por favor. Lo que me permitió desarrollar mi personaje Rosana Patas de Lana. Foto. Ahora, si se da la oportunidad de trabajar con otros compañeros, lo hago, manteniendo mi personaje. Lo más difícil ha sido contar cuentos en coral. Foto. Quiere trabajo en equipo, colaboración y harto ensayo. El resultado ha sido bellísimo. Ahí aparecen otras personas a las cuales agradecer. Foto. Tania, Juan Pablo, Constanza. Foto. En estos momentos estoy trabajando con 4 compañeros, foto, en un taller de experimentación de teatro Lambe Lambe. Desde nuestros saberes, cada uno aporta al grupo. Esperamos tener resultado de nuestro taller en abril, finalizado, digamos, ya con algún producto. Soy una persona sin educación académica, solamente tengo cuarto medio. Foto. He tenido la oportunidad de formarme como artista, ya que se me han presentado ocasiones de perfeccionamiento en la cercanía de mi ciudad con Santiago. He podido tomarlas. Además, cuando ha llegado esa oportunidad a Rancagua, también la he podido aprovechar. He hecho de la narración mi trabajo, mi oficio. Al principio me costaba mucho cobrar e ir a narrar, entre vergüenza e inseguridad. Tengo claro que es mi trabajo. De todas maneras, si me convocan a algún evento solidario, voy. Esto me ha permitido crear redes. Foto.
Hasta enero de este año, foto por favor, y dirigente sindical en SIDARTE, filial O'Higgins. SIDARTE es el sindicato de los... ahora es como para las personas que trabajan en artes escénicas. Después del 18 de octubre han surgido o se han fortalecido varias orgánicas del área artística, con las cuales he participado organizando eventos de conversación, intervención, trabajo. Precisamente ahí estamos en una manifestación que hubo hace un par de meses. Se realizó un cabildo donde surgió de los participantes la necesidad de tener una nueva constitución. Un teatro regional para todos. En O'Higgins tenemos un teatro regional, pero en aquella traen artistas de afuera, extranjeros, y al artista local no les da mucha cabida. Potenciar, otro tema que se tocó en ese cabildo fue potenciar la educación artística, apoyo al arte callejero. Precisamente esta foto que ilustra la presentación es en apoyo al arte callejero, precisamente para cuando fue el asesinato de joven en el sur. El arte como apoyo a la salud mental, mesa de género. La precariedad histórica se nos sumó a la pandemia. Hemos tenido que adaptar nuestro trabajo a la red virtual. He contado con el apoyo de compañeros con consejos de cómo grabar videos y esos temas. La verdad, no tenía idea. El primer video que grabé es el celular en forma así vertical. También como sindicato conseguimos 2 eventos virtuales para los artistas, lo que les permitió recibir ingresos y mostrar nuestro trabajo. El confinamiento me permitió acceder a varios talleres de perfeccionamiento en artesanías y objetos para la narración, libros pop-up, escenografía textil, cuentos con cubo. Obviamente hay algunos temas que se me daban mejor. Como ser social, me interesa que los artistas nos reconozcamos como trabajadores del arte y la cultura, estudiar nuestros derechos. Lo que mencionó la compañera recién de las de leyes, también está la ley de artes escénicas, por ejemplo, que por maniobras, digamos, del Estado, del gobierno, no tiene una articulación, no tiene como la manera de cómo se va a hacer, y ahí está entrampada, un año ya lleva que no se ha hecho nada con respecto a ese tema. También perfeccionarnos en nuestra labor, talleres, laboratorios, conversatorios como este. Eso es toda mi presentación. La siguiente foto es mis redes, pero quisiera, por favor, César, que tú fueras a la última. Ahí no, a la última. Gracias. Esa ha sido la presentación. Muy bien, Roxana, muchas gracias. Linda ilustración, la última. Sí, ese fue lo Gracias, que Roxana. ilustra, sí, ilustra lo que es crear redes. Ese logo, obviamente soy yo, lo hizo una amiga que es escritora con la cual hemos trabajado bastante. Entonces son redes que se van haciendo. Ella aporta con algo, yo con otra cosa, y eso es un buen trabajo. Gracias. De lo que tú estabas señalando, yo creo que también es importante algo que dijiste, que nosotros somos profesionales y que hay que cobrar por nuestro trabajo, porque ese ha sido siempre, yo creo que al principio para todos es un gran tema, un temazo, porque hasta uno se siente mal. Diferente es cuando uno va y hace acción social, porque todos tenemos la posibilidad y el derecho de decidir cuándo vamos a cobrar o cuándo vamos a regalar nuestro trabajo. Así que ese es un gran tema que yo creo que también es bueno y habíamos conversado que tendríamos que seguir analizando. Y el otro es el reconocimiento de los artistas locales y de la narración oral también. Yo vi con mucha pena hace 2 o 3 días en Facebook que la Municipalidad de Las Condes está haciendo cuentacuentos con actores y actrices, como si los cuentacuentos no existiéramos.
Entonces eso está bien que se haga, pero inviten por lo menos a un narrador oral. Nosotros no somos profesionales en eso. Entonces, si van a contar cuentos todos los artistas famosos de la tele. Y eso igual es triste. Es reconocer y que en nuestras ciudades también hay, sobre todo los que estamos en regiones, habemos narradores orales y a veces se enfoca todo también en Santiago y se trae gente de Santiago y uno dice ¿por qué? Entonces hay que seguir haciendo este tipo de instancias de conversación y de diálogo para conocernos entre nosotros y para poder darnos también a conocer. Así que eso me parece súper importante, Roxana. Y vamos a continuar entonces, en razón del tiempo. Gabriel, ¿algún comentario en los chats antes de presentar a la siguiente panelista? Sí, bueno, la verdad que hay varios comentarios respecto a felicitando también a las compañeras que están exponiendo de los procesos, bellas fotos, bellos registros, pero también hay unas preguntas bien interesantes, como por ahí alguien pregunta, ¿cómo diferenciar una práctica profesional o no profesional? Nicole propone que también al final, cuando abramos el debate, ella puede contar cómo funcionan algunas organizaciones profesionales de Europa, como para contextualizar a lo que se refería. Y también hay otras opiniones como la de Patti, que dice que piensa que no solo debemos enfocarnos en nuestros derechos, sino que también en lo que ofrecemos, en lo que proponemos como narradores al cambio cultural. Así es que seguimos adelante y parece que se vienen buenas preguntas y comentarios para el debate. Así que prepárense, chicos y chicas, ahí para que cuando iniciemos el debate puedan levantar la mano, ojalá, y comentar. Gracias. Súper, qué bueno. Entonces estamos muy entretenidos y para seguir entretenidos y pensando y conociéndonos nos vamos ahora a Valdivia. Vamos a conversar con Carolina Saldivia. Ella, además de ser narradora oral, trabaja con teatro de sombras, pero su objetivo siempre es no perder el rescate de la tradición oral. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos y todas. Gracias por invitarme. Yo me siento muy honrada además porque para mí es súper importante dar a conocer un poco la realidad de lo que pasa acá en el sur, sobre todo en mi ciudad, en Valdivia, en la región de Los Ríos, que yo igual me siento un poco sola acá. Justo con eso les quiero contextualizar un poco lo que pasa acá. Acá en Valdivia no existe una agrupación como en otras regiones, que están conformados por narradores y se juntan y hacen cosas. Siento que la narración oral aquí es bien débil. Sí existen otros sectores de las artes escénicas que tienen mucha presencia, ya sea por la cultura, por la historia de acá en la ciudad, que es la danza y el teatro. En ese contexto, hay una agrupación conformada hace poco de teatristas de la región de Los Ríos, que nos acoge, y yo me siento acogida por ellos, que acoge a narradores orales y también a titiriteros. Entonces, yo me siento como apoyada por ellos, pero no hay una conformación de narradores orales, como pasa en Valparaíso, por ejemplo. Entonces, eso pasa a ser una debilidad para nosotros, o para mí en este caso. Lo que sí hay, porque acá existe mucho también gente que se denomina cuentacuentos y que principalmente trabaja en contextos de educación, o sea, con niños. Y en ese sentido existen instancias que nos fortalecen a nosotros, porque también nosotros que contamos para niños, estas instancias nos ayudan y quizás nos entregan aspectos que también nos importan a nosotros. Existe un encuentro de mediadores que se hace aquí en la ciudad hace muchos años, que es muy importante porque además nos ayuda a lo mejor a ver otras realidades, nos entregan la posibilidad de capacitarnos, porque ustedes entenderán que nosotros acá en Valdivia no tenemos la oportunidad de viajar a Santiago siempre a encuentros, talleres, capacitaciones, antes que no existía esto de la virtualidad. Entonces, para nosotros es muy importante este encuentro de mediadores. También existe, y les quiero contar, una mesa regional del libro, donde confluyen muchos actores que están vinculados a este ecosistema del libro. Y aquí están los narradores, los que se denominan cuentacuentos, pero no narradores,
los que están en la industria del libro, los que son profesores, las que son bibliotecarias. Y para nosotros también es una instancia porque nos permite articularnos, conocernos y además nos permite recoger la realidad de ellos para nosotros funcionar acá en la ciudad. Eso para mí es una fortaleza. Y lo que pasó hace último con las chicas de Puerto Vara, que hicieron este encuentro de narradores del sur, que para nosotros es muy importante, o para mí, que yo pude asistir al primero, que fue presencial, y creo que eso nos permite, y nos permitió conocernos, y creo seguir trabajando en nuestra región. Ahora, para nosotros, o para mí, es un desafío seguir posicionándonos y que en la región nos puedan conocer, pero también creo que es importante ya no enmarcarnos en ese contexto, porque hay mucha gente acá que piensa que nosotros solamente nos vamos a desenvolver en el contexto educativo, con niños, o sea, en colegios o en bibliotecas. Y creo que para que pase todo lo que Nicole decía al principio, es importante que nos conozcan en nuestro rol, o sea, en nuestro rol social de preservar y mantener viva la tradición oral. La región de Los Ríos es una región que tiene alta ruralidad y que está muy rica en lo que es la tradición oral. Y creo que un desafío para mí y quizás para otros compañeros que se dedican además a la narración oral acá en Valdivia, es importante el rescate. Que no nos vean más allá de la acción de estar contando en algún lugar, sino que también conozcan nuestro rol de la investigación, del rescate, de lo que hay atrás. Y creo que eso hace falta y que es un desafío para nosotros. ¿Cómo nos pilló el estallido social? Bueno, fue algo súper disperso porque no sabíamos cómo, con quién conectarnos un poco. Y lo que pasó fue que nos unimos a esta instancia, creo que se hizo a nivel nacional, que se llamó Cuentos contra el Miedo, y acá también se replicó y se juntaron algunos de los compañeros que hacen narración oral o que hacen cuentacuentos, y participamos de esto. Igual fue un poco desordenado porque era súper difícil como coordinar, buscar un lugar. En ese tiempo, acá el centro de Valdivia es chico, por lo tanto, contar al aire libre era difícil. Ustedes saben por lo que después pasaba, tuvimos que conseguir un espacio, y también pasó algo súper importante, que se armaron los cabildos de distintos sectores de las artes escénicas y de otros sectores también, y se armó el Cabildo del Libro. Y ahí también tuvimos la oportunidad de desenvolvernos, de plantear nuestro desafío, nuestras problemáticas que tenían relación precisamente a la nueva Constitución. Y eso, y desde ahí creo que no hemos avanzado mucho. Yo sigo pensando que Valdivia tiene como una deuda en esto, y también hay mucho trabajo por hacer, por posicionarnos, por conocernos, por descentralizar un poco, y porque nosotros también vayamos perfeccionándonos en nuestro rol y poder llegar a ustedes. O sea, no sé, que allá en Santiago conozcan lo que pasa en Valdivia. Esta instancia es súper importante porque me permite conocer lo que está pasando en Santiago, en Rancagua, en Chiloé, en Valparaíso. Eso. Eso más que nada, yo les quería contextualizar un poco lo que pasa acá en Valdivia. Agradecerle a ustedes, agradecer también a los compañeros de Valdivia que me están acompañando, de Teatro Periplos. Y eso. No sé, después podemos conversar un poco más. Ustedes me pueden preguntar, podemos debatir ahí de algunos puntos. Carolina, 1.000.000 de gracias, súper clara tu exposición. Contarte un poco que lo que pasa en Valdivia no es tan ajeno a lo que pasa en regiones por todo lo que ya hemos visto. La soledad, la falta de integración. Y desde ese punto de vista, una de las cosas valiosas que contaste fue la organización junto a otras disciplinas, porque eso nos permite integrarnos, conocernos y tirar como la carreta para el mismo lado, no andar tan perdidos. Y lo otro súper importante es el rescate de la tradición oral, porque eso da cuenta de nuestras raíces y de nuestro mestizaje. Y desde esa forma podemos nosotros ya pararnos frente al mundo con una postura clara. Y se hace poco, Carmen, lo que yo encontré acá, cuando una pequeña investigación que hice,
no existía. Lo que había es lo que había hecho Oreste Plat, que estaba en sus libros, que rescataba algo poco de lo que está en Valdivia. Y más allá de lo que está en el libro no existe, no se difunde eso, y eso es lo otro, ese es otro desafío, la difusión, cómo nos paramos nosotros nuestro rol de difusión desde acá, de Valdivia estoy hablando, desde la región de Los Ríos. Entonces, para mí creo que ese es un desafío y una tarea pendiente, cómo trabajar en ese rescate, que es muy amplio. Yo estoy en Valdivia, pero la región de Los Ríos tiene muchas comunas, y esas comunas tienen mucha ruralidad. Eso. Es un tremendo desafío, pero no hay que bajar los brazos, así que dale nomás, se puede. Gabriela, ¿algún comentario en el chat? ¿Algo para antes de presentar a la última panelista? Sí, la verdad que, bueno, han estado muy interesantes las exposiciones, así es que también se vienen hartas preguntas, hartos comentarios. Qué interesante la experiencia que plantea Carolina, dice Catalina Moya, en relación a cómo se han ido articulando en el territorio. Es un camino lento, pero muy necesario. También Patti Tamargo plantea de que más que preservar la narración oral en términos de lo educativo, ella se refiere a que se debe preservar en lo cultural. Algo que también en una de las reuniones pasadas se planteó que, de hecho, en un país que no recuerdo, en España me parece, dentro de la Constitución, la cultura está tratada como uno de los pilares, a diferencia de la actual Constitución nuestra. Y bueno, seguimos, hay también algunas preguntas acá, pero que las vamos a dejar entonces para el final. Eso. Gracias, Gabriel. Vamos a tener una interesante conversación al final, qué bueno. Bueno, y para cerrar esta ronda de intervenciones, saludamos con mucho cariño a Edel Arregada. Edel es narradora oral escénica desde el año 2001, tiene una vasta experiencia en la formación de nuevos narradores y con su trabajo ha visibilizado y también ha puesto en valor la narración oral en Chile y también afuera. Así que tiene una interesante experiencia de mantener durante la pandemia los cuentos vivos. Así que adelante, Edel, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Bueno, un saludo a todos y todas los que nos acompañan. Cuando Carmen me invitó, me dijo que mi tema era mi experiencia como pionera de la narración oral en Chile. Yo encontré que la palabra pionera era demasiado grande porque yo no me siento pionera, pero bueno, algo se ha hecho en estos 20 años de cuento que me acompañan. Y les voy a contar un poquito. En el año 2001 yo no tenía idea de narración oral, no sabía lo que era, nunca había escuchado absolutamente nada. Y por esas cosas de la vida llegué a un taller con Carlos Genovese que me abrió un mundo. Y como me abrió un mundo, empecé a buscar. Y en esa época, el lugar donde se escuchaban cuentos, como muchos de ustedes deben saber, era la Casa en el Aire. Ahí José Luis Mellado abrió un gran camino y una gran formación de público junto a sus otros compañeros. Y él además generó unos festivales que durante 10 años fueron el mejor festival que se ha hecho en este país, trayendo a narradores internacionales que eran de verdad un lujo. Y para mí fue un proceso de aprendizaje. Tomé todos los talleres, iba a todas las funciones porque quería aprender, porque, bueno, yo estoy metida en los cuentos desde el año 2001, pero yo debo decir que al principio lo hacía todo pésimo, muy mal. Entonces fue una cosa de ensayo y error, hasta ir aprendiendo, hasta ir encontrando mi propia voz. Yo soy súper exigente y también soy bastante tímida, aunque muchos no deben creer eso de mí, pero sí lo soy. Por lo tanto, como me exijo mucho, me demoré, no sé, 7 años de práctica, de contar todas las semanas en el Mesón Nerudiano, que fue el espacio que abrimos el año 2001, contar toda la semana, imagínense lo que eso puede significar como experiencia,
Y después de esa cantidad de cuentos y esa cantidad de público y esa cantidad de experiencia, fue que empezamos a dar taller. El primer taller fue después de 7 años de estar contando. Porque claro, era como, a ver, ¿qué tengo yo para entregar, para poder compartir con las personas que quieren saber de la narración oral? Bueno, y ahí comenzó un camino que no ha parado hasta ahora de formación. Es cierto que he tenido excelentes experiencias, y estoy muy orgullosa de muchos narradores que pasaron por los talleres que nosotros hacíamos, por los que sigo haciendo. Y este proceso de mantener un espacio, que también iba en forma paralela, porque tenía mi trabajo formal, entre comillas, más los cuentos que cada vez iban tomándole más espacio al trabajo formal, hasta que finalmente el trabajo formal lo dejé y me dediqué solo a los cuentos. Hace 5 años, 6 años que vivo de los cuentos. Es mi trabajo, es mi oficio, es mi profesión, es mi todo. Entonces, bueno, esta experiencia de contar semana a semana durante tantos años, que hubo algunas épocas que contaba cada 15 días, pero en general volvíamos al semana a semana. Si ustedes me preguntan a mí cómo se forma o cómo se hace uno profesional, es contando. Y contando. Y cada vez. Y volver a contar los mismos cuentos para que los cuentos vayan creciendo, pero también entregar cuentos nuevos. Porque aparte de estar profesionalizándose uno, también estamos educando público. Y el público no quiere ir a escuchar siempre los mismos cuentos. Hay algunos que sí quiere volver a escuchar, pero también necesita cosas nuevas, que le vayan dando unas pildoritas así de cosas nuevas y diferentes. Y de esa forma vas fidelizando el que las personas quieran ir a tus espectáculos de cuentos. Yo creo que no lo he hecho tan mal, porque de hecho en el Mesón Nerudiano hasta el 2019, que fue en octubre del 2019, diciembre, creo que fue la última función que tuvimos en el Mesón Nerudiano. Ya después no pudimos, por el estallido, porque además el Mesón Nerudiano está en Bellavista, donde era complicada la noche, y después vino la pandemia, y entonces, bueno, ¿qué hacer? Bueno, hay que recuperar los espacios para contar. Y también buscando espacios para contar, yo había abierto el living de mi casa para los cuentos, y donde cada 15 días venían 15, 20, hasta 30 personas, logramos tener en el living escuchando cuentos y música. Y como esa experiencia fue tan buena, lo abrimos a la virtualidad. Yo agradezco, por un lado, a la pandemia el haber tenido la posibilidad de haber tenido en el living a narradores internacionales que nunca habría podido tener aquí en forma tan fácil. Así es que ha sido maravilloso mostrarle a mi gente, narradores de Francia como Kamel Souawi, narradores de España, narradores de Bolivia, de Argentina, muchos de Colombia. O sea, ha sido un constante internacional que ha sido maravilloso. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues que los que siguen siendo mis alumnos o los que ya fueron, que ven y escuchan, ven y escuchan, ven y escuchan. Y de esa manera, ¿qué hacen? Aprenden. Aprenden lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Y aprenden a descubrir su propia voz. Y cuando digo aprenden y ven lo que les gusta, no hablo de plagio, no hablo de copiar, digo decir, a mí me gustaría llegar a contar así. Y entonces tomarlo como un referente. Y eso ha sido muy, pero muy bueno. Ahora, ¿qué espero yo con estos cambios que se nos vienen? Pues yo espero que se nos reconozca lo profesional.
Yo espero que las distintas instituciones que pueden pagar a otros artistas, como decían, a los actores, pues que le paguen a los narradores orales, como le pueden pagar a un comediante fortunas, que le puedan pagar a los narradores orales. A mí municipalidades de mucha plata me han pedido gratis, y son municipalidades de mucha plata, y yo les digo, ¿y tú cómo quieres que yo pague las cuentas? O sea, tú tienes fondos como para pagar, y a eso es a lo que debemos apuntar, que nosotros trabajamos, que nosotros somos profesionales, que necesitamos vivir, y como decía Nicole, vivir dignamente de lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que espero. Bueno, una cosa que no dije antes es que lo que yo, así como hay muchos que rescatan la culturalidad de las regiones, las leyendas, bueno, yo trabajo con literatura. Mi tema, yo estudié literatura, y mi tema siempre viene de los libros. Lo que yo cuento está en los libros, son adaptaciones orales de textos literarios. Eso, muchas gracias, creo que estoy justo en los minutos, si no podría seguir hablando, como saben, los narradores nos gusta esto. Gracias, Edel. Ya se viene la conversación en grupo y ahí seguimos. Bueno, la importancia del repertorio la tocaste, y yo creo que también es súper importante eso, tener buenos cuentos, contarlos 1, 2, 10, 15 veces, pero también tener varios cuentos y siempre cambiándolos, porque si no es un poco reiterativo, y bueno, y la profesionalización nos obliga también a ampliar el repertorio. Y lo otro que creo que es valioso de lo que tú nos contaste es aprovechar la tecnología para continuar, o sea, el reinventarse y el encontrar nuevos espacios. Entonces, son cosas que nos sirven a todos para ver cómo continuamos en este proceso, en esta pandemia, que este año yo creo que vamos a seguir encerrados inevitablemente, lamentablemente. Eso. Bueno, llegamos al final de esta parte, ahora vendría la conversación. Todos los que quieran opinar, hablar, pueden levantar la mano, pueden dejar en el chat sus preguntas, y Gabriela va a moderar esta sección de este encuentro. Gaby. Ya, voy a leer un comentario de Nancy que dice: es nuestra misión máxima la propagación de la palabra viva, que agoniza entre pantallas e imágenes a 1000 por segundo. La narración oral mantiene la magia de los cuentos, que no es más que superar barreras de tiempo y espacios. Con este comentario, entonces, vamos a dar espacio a las preguntas. Hay 2 preguntas que voy a rescatar del chat, luego pueden levantar la mano y decirles directamente. Voy a empezar con una que quedó ahí, que es de Andrea. Y ella pregunta: ¿cómo diferenciar una práctica profesional de una no profesional? Nicole había dicho que ella podía contestar para contextualizar su ponencia. Nicole, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, sí vi que apareció esa pregunta de Andrea y otras más arriba, entonces quería profundizar un poquito a lo que me refería con estas como distintas capas de narración oral, por decirlo de alguna manera. En esto principalmente me voy a basar en alguna diferenciación que hizo Pep Bruno, que es narrador oral español, que presidió la Asociación de Narradores Orales Profesionales de España, AEDA, y con quien tuve la suerte de hacer un mentorado de narración oral en Guadalajara, España, y ahí también pude hacer una pasantía en AEDA y entender el funcionamiento de las organizaciones profesionales. Entonces, Pep, teorizando en algunos libros que tiene publicado, diferencia al narrador oral instrumental, que es el que ocupa la narración oral como una herramienta de trabajo, como por ejemplo una bibliotecaria que lo ocupa, tiene su trabajo formal, que es la bibliotecología o lo que estudió o la mediación de la lectura, y ocupa la narración oral como una herramienta para llevar a cabo su objetivo. Puede ser un psicólogo, por ejemplo, que a veces ocupa narración oral para realizar terapia narrativa, o no sé, una profesora que ocupa la narración oral para enseñar historia. Distintas personas que no son narradores orales profesionales, sino que tienen su oficio y ocupan la narración oral como una herramienta. También está el narrador oral incidental,
que, por ejemplo, tomó talleres de formación de narración oral, narra historias, pero no vive de esto, pero de vez en cuando va a un café, hace una función, y en esa función, para aportar al colectivo que sí cobra entrada, cobra en esa función, pero no vive de la narración oral. Y está bueno, hay otra diferenciación, está el narrador oral popular, que es el que cuenta solo como por el placer de la convocatoria. También yo escribí otra ponencia en donde hablaba que en Latinoamérica existen también otras formas, el narrador oral tradicional o ancestral, en donde también existe la transmisión de la cosmovisión, que no lo hace como un arte profesional o como de trabajo, sino por algo intrínseco de la cultura. Existen distintas formas, pero me voy a detener en el narrador oral profesional, que es el que ejerce la narración oral como un oficio. No es el que por un día hace narración oral, sino que es el que es narrador oral y tiene todo un trabajo profesional para dignificar este oficio, que incluye la preparación del repertorio, por ejemplo, la lectura, no copiar cuentos de otros narradores que están en YouTube o en otras partes, sino como hacer de la búsqueda del repertorio parte del trabajo, de leer, de rescatar, de recopilar relatos, por ejemplo, también como haciendo referencia a lo que preguntaba Gabriel, teniendo como metodologías de recopilación, etnografías, por ejemplo, para recuperar historias de vida. Es un trabajo como que ya requiere un incentivo mayor de tiempo, de espacio, y que toda su retribución económica son a partir de la cultura de los cuentos y de la narración oral, ya sea por talleres, por funciones en colegio, por funciones para adultos. Y en este punto específico me quería detener porque ante la crisis social, si hacemos un análisis de la dignificación de los salarios, de la precarización laboral, del sistema de salud, yo creo que los narradores orales profesionales son los más afectados con estas dinámicas como que no pueden ser propias quizás de la narración oral, como funciones de cuentos gratuitas o que ciertas instituciones no paguen, porque cuando hay alguien que vive de esto, en verdad le afecta mucho. Y lamentablemente lo hemos visto en la pandemia con algunos compañeros que viven de la narración oral y que no han podido hacer funciones presenciales, se pide mucho voluntariado por Zoom o por redes y no tienen con qué pagar las cuentas. Y por eso yo decía que a veces es necesario como entender quiénes son los narradores profesionales, y no para decir son mejores personas que alguien que no es profesional, en absoluto, pero también tenemos que dignificar el oficio del narrador. En el teatro, festivales de teatro amateur que son espectaculares, y la gente se define como actores amateur y tienen sus propios festivales, tienen sus propias cosas, y no se trata de ser separatista, sino que se trata que en el momento que existan ayudas públicas, por ejemplo, en épocas de crisis como en la actualidad, se pueda distinguir quiénes son los narradores que se dedican. En la Federación Europea de Narración Oral hicieron una estadística, un censo de narradores en Europa, considerando países, por ejemplo, que ya tienen, como España o Francia, que desde los 80 tienen narradores profesionales que visitan colegios que se le pagan, la media de narradores que existe es de 2 narradores por 1 millón de habitantes. En países que estoy hablando que tienen políticas culturales especializadas en narración oral. Por ejemplo, España, Francia, Holanda, otros países, bueno, Países Bajos en distintas partes, 2 narradores por millón de habitantes, lo que indicaría que si nosotros en Chile estuviésemos en el mejor de los casos, sin precarización laboral, con salud, deberíamos tener alrededor de 34 narradores profesionales. Sin embargo, como cuando censamos a los narradores, por ejemplo, el segundo censo que había hecho, si no César, creo que eran alrededor de 300, pasa que la ayuda económica no llega necesariamente a los que se están dedicando, que yo creo que son menos de 34 específicamente. Y lo digo justo porque a mí me invitaron al plan de emergencia de la crisis sanitaria, el plan que convocó el Ministerio de Cultura en el ámbito de mediación de la lectura. Me invitaron como en representación de narradores orales, pero también habían otras, no sé, pues estaban mediadores de la lectura, estaban fundaciones de fomento lector, y cuando yo dije como qué ayudas específicas van a haber para los narradores, decían, bueno, es que no sabemos bien cuánto hay, y yo no, hay mucho, y decían, sí, pero hay 300 personas que 300 no, en Chile no se dedican a la narración oral. Entonces, por eso yo hablaba de esto de las capas de la narración oral, de entenderla desde las distintas áreas y entender que somos un conjunto y que nos tenemos que apañar en un conjunto, pero también valorar la articulación a lo mejor de los profesionales, como en AEDA, que es la Asociación de Profesionales de España, que tiene distintas sedes interregionales,
en donde le piden al ministerio, por ejemplo, que cada vez que se van a hacer actividades de mediación lectora de narración oral, se contrate a narradores orales profesionales y no a actores y no a otra cosa, porque ellos tienen sus propios gremios que defienden sus funciones de títere, sus funciones de marioneta, sus funciones de teatro, pero que cuando se trate de narración oral, se contrate a narradores orales, que cuando haya un sistema de salud específico, se tomen en cuenta. Bueno, por ahí iba un poquito a lo que me refería. Sí, muchas gracias, Nicole. Yo creo que quedó bastante claro, y como también tú dijiste hace un rato, la idea es que nosotros practiquemos la empatía y el escucha. Entonces también dentro del colectivo es que se entiende que este afán de la categorización o capas, como tú lo decías, no tiene que ver con el que algunos sean mejores o estén más arriba que otros, sino se trata de escucharnos, de apoyarnos, y finalmente no es lo mismo cuando alguien tiene 2 o 3 trabajos y lo hace esto en forma esporádica, alguien que definitivamente vive de esto. Y es ahí donde también tenemos que estar atentos y poder apoyarnos. Hay una pregunta también de Gabriel Guentemil, que estaba muy inquieto, pero tu pregunta venía después de la Nicole, y dice, una pregunta abierta a Rosana, Carolina y o Carmen, que han puesto el concepto de rescate como tema. ¿Qué definición de él emplean en su trabajo? ¿De qué profesional de las ciencias sociales? ¿Por qué esa y no otra? Esta pregunta está dirigida a Rosana, Carolina y o Carmen. Carolina. Yo le quiero contar un poco a Gabriel por qué cuando yo estaba comentando usé la palabra rescate y no otra, por ejemplo, como puesta en valor. Porque yo, hablando desde mi territorio, lo veía como un proceso. O sea, yo hago puesta en valor desde mi localidad, pero ¿qué hago? ¿Qué cosa pongo en valor? Y desde ahí entonces me refería a, primero, el proceso del rescate de lo que no se conoce, que es mucho, y luego la puesta en valor. Quizás a lo mejor no están bien utilizados los términos, pero a eso me refería. ¿Y por qué usé rescate y no otra? Porque yo lo veía como un proceso, como primero el rescate que debo hacer y luego la puesta en valor. Muchas gracias, Carmen. Sí, bueno, la pregunta de Gabriel da como para una clase larga y una conversación grande, porque podríamos hablar de profesionales desde el punto de vista de la etnología, de la antropología, de la sociología. Cada uno va a tener su concepto y definición de rescate. Yo personalmente creo, cuando hablo de rescate, es el trabajo que se hace buscando las raíces. Es el trabajo que hizo Gabriela Pizarro, el trabajo que hizo Violeta Parra, y el trabajo que hizo Margot Loyola. Yo tuve la suerte de conocer a Margot y ella me contaba cómo iba ella cuando fue a Chillán o cuando fue a Isla de Pascua, y agarraba en ese momento una grabadora enorme que le costaba llevarla, que tenía que subirla a un bote que se le llenaba de agua y tenía que andar con su grabador encima, y de ahí iba de pueblo en pueblo y de casa en casa buscando a alguien que tenía una canción o a alguien que tenía una mentira, porque también ella recopiló ese tipo de cosas, o un baile. O cuando Violeta Parra cuenta que ella, por ejemplo, tenía que estar 2 días o 3 días conversando antes con una persona que tenía una historia hasta ganarse su confianza, y después de eso recopilar esa historia y traerla y entregarla. Entonces yo creo que de ese rescate es el que yo hablo, del rescate que nos habla de nosotros, de nuestros orígenes, y creo además que solamente si conocemos nuestros orígenes, nuestro mestizaje incluso, podemos pararnos frente al mundo y tener una postura. Eso. Gabriel. No sé. Sí, yo quiero hacer la observación de que todo eso que definió Carmen no es rescate, es recopilación, así se llama. Ya. Bien. Por eso te dije, yo lo hablo desde mi punto de vista. Bien, me parece. Perfecto. ¿Estás con el micrófono apagado? Andrea Gaby? Gaete pidió la palabra. ¿Estás sin micrófono, Andrea? Se nos queda pegado. Ya, sí, es que lo había pasado. Hola a todas, todos. Oye, mira, yo
estando de acuerdo en la profesionalización de la disciplina, creo que es importante que, bueno, este es un diálogo abierto y que se va a ir enriqueciendo a partir de estas instancias, obviamente, pero creo que es necesario también poner en la mesa todos los aspectos, si bien Nicole hizo la diferenciación, pero creo que esa misma diferenciación invita a que tengamos más perspectivas frente a lo que es la profesionalización de esta disciplina. Porque por un lado tenemos, y si se refiere a concursos, porque eso es lo más... es como un poquito la división que se nos ha hecho. Entonces tenemos para sacar recursos desde el Fondo del Libro, desde Patrimonio y ahora desde las artes escénicas. Entonces tenemos 3 perspectivas y 3 miradas y 3 posibilidades de profesionales. Entonces ahí ya se nos multiplican los 34, porque creo que esa mirada quizás corresponde a una perspectiva particular. Y digo esto porque, por ejemplo, revisando los premios hoy día de los fondos de cultura en artes escénicas, efectivamente hay varias personas que yo no conozco y que creo que vienen del ámbito del teatro. Yo particularmente partí con el teatro y en el 93 en la Casa en el Aire, cuando partí con el grupo de los cuentacuentos, habíamos varios actores ahí. Entonces también diría que la mezcla entre el teatro y la narración oral siempre fue difusa y este es un arte que si bien es particular, también es bastante híbrido desde el arte, desde el ámbito escénico por lo menos. Entonces, ahí también tenemos otra cosa, y cuando yo hacía la pregunta era más bien para que miráramos con perspectiva y tratar de definir esto que es profesional, pero sin cejarlo tanto y sin minimizarlo tanto. Creo que entonces, por otro lado, tenemos que también las personas que hacen rescate o que hacen trabajo en colegios, que en mi caso, que yo me particularicé usando los títeres, por ejemplo, pero que yo creo que soy narradora oral profesional, porque me dedico a esto hace más de 25 años. Entonces, también es difícil. Y por último, quiero decir que en el catastro que hicimos para Sinoch, podemos cruzar y podemos hacer ese ejercicio de cruzar, porque hicimos muchas preguntas de cuántas personas trabajan una cantidad de horas que podemos definir y cuánto ganan que también lo teníamos la pregunta de 50 para arriba, por ejemplo, que es lo que Sidarte propone que sea como un mínimo de caché por función para un actor, y que como estamos dentro del ámbito de las artes escénicas, podríamos definir también ya con pruebas más contundentes, porque si vamos a estar discutiendo ya ahora que se va a conformar el Consejo de las Artes Escénicas, que también ese es otro tema, porque Rosana decía que eso había sido un problema actual, pero tenemos que verlo como una oportunidad, pero tenemos que tener igual clara esta conversación, y estas instancias son muy buenas, o sea, no, yo creo que tampoco conviene definir que seamos 35, tomando de nuevo la palabra de Nicole, porque si no tampoco vamos a tener muchos recursos, porque en el gobierno se mira cuántas personas, ya, entonces esto se divide en una cantidad de recursos per cápita. Los actores son como 3.000 censados, pero hay muchos actores que hacen narración oral porque ya en un catastro que había hecho la plataforma de arte escénica en 2015, de los 2.000 actores que estaban censados en ese momento, habían como 300 que sí practicaban la narración oral y lo ponían también como un recurso escénico que ellos lo hacían. Entonces ahí también se puede cruzar la información con se perfeccionó. Y por otro lado, para cerrar, definitivamente también tenemos, y podemos verlo también en el catastro, yo lo puedo hacer eso, cuántos tuvieron algún tipo de formación, porque
¿Y cuál es esa formación profesional? ¿Necesitamos tener posgrado? ¿Necesitamos tener magíster para ser narradores orales? ¿O nos basta, como decía Edel, estar ahí en la cancha, ya sea en la Casa en el Aire, ya sea en el Mesón Nerudiano, o en los distintos establecimientos escolares, en donde, por ejemplo, yo durante años he recorrido con mis cuentos en distintos eventos, cobrando, por supuesto, porque en eso creo que estamos de acuerdo, o sea, tenemos que cobrar por nuestro trabajo. Entonces dejo abiertas todas esas inquietudes porque creo que este paño hay que ampliarlo y hay que tener una mirada más profunda, y creo que aquí hay personas todas con esa mirada abierta. Gracias. Andrea, no, con respecto a lo que decías como algunos alcances, que yo te encuentro toda la razón y por eso encuentro muy útil el catastro que hizo Sinoch como amplio, porque justamente apela a los fondos de cultura, como al trabajo que ustedes han estado realizando para que la narración oral sea considerada como distinta línea artística a los que los artistas pueden acceder, que no significa que necesariamente tengan que ejercer la narración oral profesionalmente, sino que puede ser de otras disciplinas y ocupar la narración oral como herramienta. Por eso digo que me parecen cosas distintas, como ojalá tengamos más fondos y que la gente pueda, por ejemplo, ocupar la narración oral en colegio, y no significa que si le hago clase a 500 niños, los 500 niños van a ser narradores orales profesionales, sino que estoy adquiriendo fondos para propagar la narración oral como una herramienta, y por eso me parece espectacular el trabajo que hicieron con ese catastro. Yo con lo de los narradores profesionales y con la organización gremial de los narradores profesionales me refería específicamente para no ser fondar dependientes, que me parece que el gran peso de la cultura en Chile, que todos nos estamos peleando, compitiendo, pegándonos codazos para ganarnos un fondar. Entonces, como ya, ¿y quién tiene el mejor currículum? Y a veces, lamentablemente, importa mucho cómo sabe uno formular o no un proyecto. Yo tengo una mención en gestión cultural, entonces sé hacer un proyecto perfecto y no me cuesta tanto ganarme fondos, pero sé que a lo mejor existen narradores que son mucho mejores, que cuentan mucho mejor, pero no saben hacer una formulación y no se ganan proyectos. Entonces, el narrador oral no debería depender de a qué fondo podemos apelar como un premio, un concurso y pegándonos codazos, sino a que se nos contrate dignamente y tengamos esa garantía laboral. Y para tener esa garantía laboral, sí es necesario las organizaciones profesionales. Por eso ponía el caso de AEDA, que ellos como organización profesional apelaron a que sea la contratación bibliotecaria de narración oral sea para narradores profesionales. Entonces, no dependen de esos fondos de Estado como dependemos nosotros, sino que dignamente cada uno tiene, no sé, 15 funciones al mes y se les paga. Creo que en Francia es parecido. César puede quizá ahondar más al respecto. Y una de las formas que tienen de catalogar narradores profesionales no es que ejerzan la narración oral de una forma purista, así como, ya, yo solo cuento y no ocupo elementos, no ocupo disfraz, no ocupo esto, porque ahí podemos entrar en cosas de gusto. Sabemos que hay teoría de narración oral que define la narración oral de cierta forma, sabemos que existen líneas inglesas, por ejemplo, que de la narración oral, existen líneas latinoamericanas, existe mucha teoría al respecto que no lo estamos inventando ahora en Chile, pero sí una forma de catalogar a los narradores profesionales es como si viven o no de la narración oral. O sea, por ejemplo, si pagan sus impuestos, si emiten boletas de honorario como narradores profesionales, o si son populares y están como en el mercado negro de la cultura sin emitir boleta y todo, cómo se garantiza la canasta básica familiar, cómo de alguna forma sustentar al gremio, como yo estoy viviendo de esto, por ende, me importa que las políticas culturales apelen a mí en esta profesionalización. Eso como para diferenciarlo del tema de los fondar y eso, que por supuesto yo agradezco mucho a Sinoch por todo el catastro y todo ese trabajo. Gabriel, adelante Gabriel. Miren, yo me preocupan hartas cosas, siempre me preocupan muchas cosas, sobre todo en estas reuniones. Una que me preocupa hoy día es que el título de la actividad decía narración oral y proceso constituyente. Y la verdad es que en las exposiciones yo el proceso constituyente muy de refilón lo vi. Vi más muestras de currículum y de pericias propias que se agradecen mucho, pero si fuera por eso podríamos poner todo. Y cuando vi el proceso constituyente me preocupa porque seguimos pensando en las viejas políticas, seguimos pensando en que nos vamos a regir por el fondar, en que todavía no sabemos quién es profesional y quién no, en que no sabemos quién es narrador, no sabemos quién es cuentero, no sabemos, cada quien se define como quiere porque le parece bonito nomás. Entonces no hay un trabajo teórico detrás que avale
para una entidad exterior, el decir, oye, los narradores sí están trabajando y por lo menos saben ellos quiénes son, cada uno, lo tienen claro. No les facilitamos la taxonomía al ministerio, ni al ministro, ni a ningún seremi. Y por eso es que pasa lo que a Carmen le preocupaba, que pasa en muchas comunas, que cuando hay que narrar, llaman a un actor, porque lo han visto en la tele y saben lo que hace. Nosotros ni siquiera tenemos claro nosotros lo que hacemos. Entonces, me preocupa, porque en una charla donde se suponía que el proceso constituyente era el protagonista, no lo fue. Y terminamos la mayor parte de las veces conversando las mismas cosas, que son temas que debiéramos conversar nosotros. Yo no sé cuál era la intención del público objetivo que se quería aquí convocar, pero si yo no fuera narrador, yo estaría aburrido hace rato, porque estamos hablando temas de exclusividad nuestra, que alguien externo no tiene por qué entender, y tenemos que tener claro que nosotros no narramos para nosotros. Tenemos que dejar esa práctica de narrar en un lugar pre-COVID y que llegaran más narradores que público. Eso no puede seguir pasando. Entonces tenemos que dejar estas prácticas antiguas si efectivamente queremos cambiar en un proceso constituyente, pero por cómo vamos, yo no tengo un diagnóstico muy alentador en realidad. Y no sé, dejo esa reflexión para cada quien. O sea, tenemos que dejar de pensar en nuestras cabecitas que somos importantes, que lo somos, pero ya, fundamentémoslo. Si no, nos va a dar plata a otro narrador, nos va a dar plata a un ministro que lo que quiere es que le hablemos de lucas y de impacto. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos proyectos movemos? Y nosotros nos estamos quedando en hablar nomás, y de repente hablamos con conceptos que ni siquiera sabemos definir, porque no, yo creo que y hay harta teoría detrás que podemos ocupar. Y eso es lo que les gusta a ellos. Y eso se traduce también en hoy, un radio de fondar que ganemos o no, o que nos los gane un titiritero, o que nos los gane un actor, o que nos los gane un malabarista, o que nos los gane un músico. ¿Y por qué digo también que me preocupa para cerrar? Porque yo he tenido estas mismas reuniones con músicos, con guitarroneros, con payadores, que son todos los oficios a que me dedico, con luthieres, con guitarristas, y yo creo que el grado de organización aquí yo no lo puedo situar entre los primeros. Algo pasa, que nos ponemos a hablar cosas que son interesantes, pero no son urgentes. Eso. Gracias, Gabriel. Nos quedan menos de 5 minutos. Antes de hablar, yo prefiero que... Sí, Rosana, adelante. Yo creo que somos personas un poco golpeadas por el sistema. Como artistas nos cuesta... a ver, yo he estado como citando, no tengo formación académica, solo tengo cuarto medio, he estado transitando así como conociendo, o sea, lo conozco hace mucho tiempo en el ámbito artístico. La narración oral es una cosa que viene con la crianza, con la cultura, ¿ya? Lo primero que digo en lo que conoce, una niña se queda mirando, escuchando las historias que le cuentan distintas personas de su familia, personas allegadas. Entonces, creo que estamos ahora en un momento donde la competencia se instaló tan fuerte que nos hace reñirnos con otros compañeros que participan de otras, que cultivan otras áreas artísticas, lo cual es una pura, como dice una parte de un cuento, eso es una pura tontería. Lamentablemente estamos en eso, entonces que nos hayamos ido por ese lado, claro, en esta conversación. Yo la verdad, cuando César me convocó, yo le dije, yo voy a decir, no, y cuenta como lo que has hecho, lo que están, etcétera. Eso que la parte del cabildo, que fue como la más importante, yo creo que estamos muy desencantados como sociedad, ya no les creemos. O sea, qué pena que tengamos que justificar en plata lo que estamos haciendo. ¿Cómo justificas tú en plata? O sea, ¿a dónde llegamos? El encanto que puede sentir
una persona de la edad que sea cuando le cuentan una historia, o cuando esa persona cuenta una historia, lo que le pasó cuando chico, que no sé qué. Eso lo dejo como pregunta, o sea, ¿cómo ustedes o los que puedan tener más academia, pueden analizar aquello? No sea una competencia, ¿hasta cuándo? O sea, cambiemos esa forma de hacer las cosas. Yo creo que el desencanto ha sido una cosa que se nos vino encima, y la incertidumbre, imagínate, o sea, el día lunes ves las noticias y dices, a ver, mi comuna en qué va a estar. Además del estallido, o sea, como que el sistema nos oprime tanto, nos controla, entonces, ¿dónde sacamos herramientas? Eso sería. Gracias, Rosana. Estamos a punto de terminar. Omar, me había pedido la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Quiero sumarme a los agradecimientos a todas las personas que han participado el día de hoy, sobre todo a nuestras ponentes. Creo que es muy enriquecedor para todos nosotros y también quisiera responder muy levemente a lo que señala Gabriel. Lo primero que quisiera decir es que esta es la quinta tertulia de 6, que se entiende como parte de un ciclo que tiene por objetivo precisamente levantar opiniones diversas, y cuyo objetivo precisamente son los narradores y las narradoras orales. Este espacio no puede ser evaluado por solo tener narradores como algo malo cuando ese era su objetivo. Lo segundo, que no puede ser tampoco visto como divagante, puesto que es la primera conversación nacional que estamos teniendo como oficio. Yo no sé si en los 30, 40 años que tenemos de historia, antes ha ocurrido al menos el intento de empezar a hablar entre nosotros. Yo creo que todo esto es natural del proceso y por otro lado tampoco el objetivo, para que quede claro, no es generar políticas para pedirle cosas al gobierno. Cuando nosotros definimos el concepto y volviendo al punto del título de estas tertulias, proceso constituyente, lo entendimos precisamente más allá incluso de la redacción de la Constitución. Y por supuesto más allá de lo que va a suceder durante este año. Este es un proceso extenso donde lo que busca ser constituyente es cómo nosotros vamos siendo parte de un proceso que está abierto y en el cual naturalmente en este minuto no hay definiciones, pues para eso es que no estamos hablando. Pues si no, las definiciones van a ser siempre impuestas. Entonces yo al revés, yo agradezco y te invito también, Gabriel, desde ya, si quieres ser ponente de una futura tertulia, como ya te habíamos invitado también antes, entiendo que no pudiste por estar en otro lugar, lo vuelvo a hacer aquí públicamente. Me encantaría que precisamente tú nos pudieses compartir tu visión. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Muchas gracias, Omar. Claudia, te doy la palabra, por favor, muy breve, porque estamos ya muy en la hora. ¿No se te escucha, Claudia? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. Hola y chao, entonces. No, yo solo, mira, sabéis que es como, nada que ver, de hecho voy a divagar más. No, yo solo le quería transmitir a Nicole, y a Omar y a las compañeras de Cuentearte y a Sinoch, que yo me propuse o me autoimpuse una meta a principio de estos conversatorios. Y como fui parte igual, que era tratar de sistematizar todo este material y llevarlo a un texto. Entonces, le quería pedir a Nicole, que le hemos tratado de contactar con Omar, si es que ella nos puede compartir la charla que hubo sobre, bueno, en Chile Cuentos, una con Patti Mix, acerca precisamente de la importancia de los cuentos en este nuevo Chile. Entonces, para ver si podemos como tomar desde ese conversatorio a todas estas también espacios que hemos tenido acá los sábados, y en un futuro, no muy cercano, yo creo que de aquí a junio, julio, poder tener un documento, porque creo que quizás nos sirve a todos y a toda la gente que también se va integrando, precisamente entender por dónde va la discusión y en qué estado estamos. Y yo creo que finalmente yo me quedo súper contenta de este espacio como se ha dado de escuchar. Yo creo que eso que se dijo ahí como de la escucha, desde la empatía, nos va a ayudar a construir un Chile, ya sea a través de un proceso constituyente que finalmente también es estatal, también obedece a políticas oficiales, tanto como nuestra situación laboral. Entonces no los veo excluyentes desde mi punto de vista. Creo que son parte de lo mismo, o sea, y también un proceso que no va por ahí, como un poco lo que dice Omar, que tiene que ver con esto, como primero reconocernos, encontrarnos,
ir escuchándonos, sintiéndonos, viéndonos, apoyándonos, y eso va a ser una fuerza real también que pueda entrar a dialogar, negociar, discutir o desmarcarse también de lo que sean los lineamientos generales que esperemos algún día a nivel nacional lo podamos lograr como narradores y narradoras orales. Yo creo que ese es el ideal, ¿no? De todo, tener una fuerza real. Y esa fuerza real se construye en todos estos gestos, yo creo, de darnos el espacio de encontrarnos y escuchar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y bueno, ya vamos terminando. Muchísimas gracias a todos. Creo que también lo interesante justamente en estos espacios es que no todos pensemos igual, desde a partir justamente de los pensamientos diferentes donde podemos crecer, donde podemos dialogar, discrepar. Pero voy a retomar, igual como lo hizo Claudia, una de las palabras que dijo Nicole en su ponencia, que era la escucha y la empatía. Creo que personalmente me quedo hoy con esas palabras, como que cada jornada ha sido marcada por diferentes eventos, palabras, frases, etc. Hoy día, como dije, escucha y empatía. Carmen, ¿terminas de cerrar? Sí, no, antes de Los dejamos Gabriela, perdón. Antes de cerrar, un minuto para cada uno de los exponentes para que cuenten dónde los podemos encontrar, en qué están, cuáles son sus próximas funciones, etcétera. Y después ya cerramos. Nicole. Bueno, en Instagram soy parte de la compañía La Matrioska, La Matrioska-narración oral, de la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada, casa-contada, y el mío personal es nicole.castillón, ahí en esa red, y genial de abrir el debate, gracias por la escucha y para que cada uno podamos proponer desde lo que somos, y sobre todo en este tema que nos quedó resonando de la profesionalización. Yo creo que esto, desde cualquier área, aporta mucho a la profesionalización, porque la profesionalización no siempre es académica con un título, que esperamos que no tengamos que nunca llegar a ese título de narrador de la universidad, sino que es parte de la escucha, la empatía, la puntualidad, el trabajo, la organización, el gremio. Así que gracias, chiquillas y chiquillos, a todos los que organizan Asinot y a Cuentiarte. Gracias a ti, Nicole, te pasaste. Ahora Roxana, no Roxana. Roxana, sí. Bueno, yo tengo una página de Facebook, se llama como mi personaje, Rosana Patas de Lana. También tengo un canal de YouTube en el cual he ido subiendo algunos videos. Dice Rochi Miranda, R-O-C-H-I Miranda, Rochi Miranda. Y bueno, el correo es rochimiranda@hotmail.com. Tengo Instagram, pero la verdad es que lo uso más bien como para cosas personales. Y muy bien. Eso, gracias. Y feliz de haber podido participar. Me tomo muchas cosas como un desafío de ordenar todo lo que ha sido esta experiencia. Y creo que eso es lo que más me ha marcado, que es como el desafío de hacer cosas nuevas, de rescatar aquello que me gustaba tanto de chica, de joven, no sé, poder transmitirlo de alguna manera al público o las personas que puedan escucharme. Eso. Gracias, y por favor, que no se profesionalice al punto de llegar a la universidad, porque ni siquiera este sistema funciona cuando le conviene, porque sacar un certificado cuarto medio para mí es una complicación. Estoy hace meses tratando de que el Estado me dé mi certificación. La obtuve hace muchos años, imagínense. Eso, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Rosana. Carolina, un minutito. Yo tengo mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, ahí me pueden encontrar con mi nombre, Carolina Saldivia Benítez. También, como dijo Carmen al principio, yo soy parte de una compañía emergente de teatro de sombras, donde hacemos también muchas cosas interesantes. Ahí nos pueden encontrar en Catalejo Teatro de Sombras. Estamos haciendo cosas interesantes y principalmente estamos trabajando con establecimientos educacionales. Y yo también ahora me encuentro en un proceso también de reflexión de nuestra labor. Estoy en un proceso de investigación, por lo tanto estoy bien inserta en la teoría, estudiando mucho y
y espero ir desenvolviéndome más en el año. Quiero agradecer la invitación, lo disfruté mucho, gracias por la reflexión, me sirven mucho los puntos de vista, me deja reflexionando mucho y es una instancia de mucho aprendizaje para todos. Así que eso, un abrazo a todos y todas. Gracias, Carolina, a ti. De todas maneras, un enorme abrazo. Edel. Bueno, lo primero, agradecer. No puedo dejar de comentar que me sorprende lo que dijo Gabriel, porque yo creo que si tanta gente hubiese estado aburrida, se habrían salido. Y en toda la reunión no se salió nadie, lo cual es un gran logro. Así es que mis felicitaciones, chicas, por esta convocatoria y esto que han provocado. Bueno, me pueden ubicar con mi nombre me ubican en Instagram, en Facebook, en todas partes, Edel Arriagada. Y hoy tengo una función de cuentos en el living de la casa. Tengo dos invitadas internacionales, Jennifer Díaz de Perú y Pamela Gutiérrez de Cochabamba, Bolivia. Y bueno, estoy yo, el músico Hugo Cruz, y una de mis alumnas, Cecilia Contreras. Así que si alguien quiere participar, no es gratis, porque es un trabajo. El aporte es de 5.000 pesos por persona y trabajamos por Zoom. Así es que quien quiera, por Instagram o por donde sea, a Edel Arriagada. Muchas gracias. Gracias a ti, Edel. Gabriela. Sí, bueno, quería dejar los invitados para la próxima tertulia, que es el 3 de abril. Tenemos también interesantes compañeros y compañeras que van a exponer. Me sumo a todos los agradecimientos. La verdad que este ha sido un trabajo en conjunto con Sinoch, César, Omar, Carmen, nosotras de Cuentiarte, y la verdad que ha sido, como ustedes ya saben, un trabajo de hormiguita, pero es así como es nuestro espíritu. La idea es que hemos estado con alrededor de 7 u 8 regiones, y para nosotros eso también ha significado concretamente un logro, ver como compañeros, compañeras, nosotros que estamos acá en el territorio del sur, como ya se ha dicho, con muchas complejidades por el mismo territorio, vemos que se replican en otros lugares, pero escuchar norte, sur, centro, ha sido muy gratificante y también un aliciente como para seguir con alta fuerza en esta preparación de nuevas tertulias que poco a poco se irán abriendo. Y por favor les quiero pedir si pueden abrir las cámaras para que tomemos la foto. Por mi parte es todo, un abrazo. César, Omar, Carmen, si alguien más quiere decir la última palabra, mientras por favor pueden abrir sus cámaras para dejar las fotos del recuerdo. Gracias, Gabriela, gracias a todos. Falta mucho por hacer, ciertamente. Este es un primer intento de conocernos y encontrarnos desde la conversación y desde la humildad también. Así es que el proceso constituyente es largo, está recién empezando, tenemos un par de años, yo creo, para seguir debatiendo, y ojalá podamos poner en relieve lo que nos importa, la cultura, que es tan importante para poder seguir viviendo y construyendo este país. Así que les agradezco a todos de corazón las opiniones, la presencia, y nos juntamos el sábado 3 de abril. Alguien preguntaba por ahí, creo que Peña si es Semana Santa, parece que sí es Semana Santa, pero ojalá no tengamos ese inconveniente porque el Zoom funciona todos los días. Así que nos vemos de todas maneras. Un abrazo, gracias a todos. Gaby, ¿sacaste la foto? Sí, okay. Sí, varias más sacaron fotos, así que nos envían. Gracias. Gracias a todos también. Chao, chao, que les vaya bonito. Muchas gracias. Chao a todas, todos. Chao. Gracias, chao, chao. Chao a todos. Chao. Y bueno, igual quería decir una cosita pequeña. Nancy, dale. Bueno, cuando yo hablo de que no se puede decir profesional porque no existe una carrera universitaria, no quiero decir que quisiera que fuera así, sino más bien por el tema de la palabra, la definición misma de la palabra, que al practicarlo, al hacerlo de forma constante,
estamos haciendo un arte escénico, o sea, sería narración escénica y no natural. Eso solamente, y bueno, y gracias Nicole por aclarar el punto, porque igual yo he visto en otras instancias, en otros comentarios y cosas, separatismo en la narración oral. Y que bueno, igual que se hable de las ramas, porque es interesante también hablar el tema de las distintas ramas de los que nos dedicamos profesionalmente, hablando de trabajar a diario, estudiando constantemente y no conformarse. También hablo eso de no conformarse nunca, siempre estar en la búsqueda de nuevos cuentos, de nuevas técnicas, y no tan solo contar de una forma todos los cuentos tienen su propia alma. Así que eso solamente. Muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo a todos y que Teresa nos bendiga. Nos despedimos entonces, cerrando. Muchas gracias, que tengan buen sábado, buen domingo y excelente semana.